Con ustedes, el profesor Bruno Ravi, con la clase Igle Crecimiento 1. Éxodo capítulo 18, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y vamos a Hechos de los Apóstoles 1:8. Hechos de los Apóstoles 1:8, otro versículo conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y continuamos en 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Dice así la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estas bases bíblicas nos van a servir para todos estos principios que vamos a estar hablando ahora en estos momentos. Antes de entrar con los problemas contemporáneos, quisiera como introducción tomar el ejemplo de dos tipos de liderazgo que encontramos en la Biblia. El primero de ellos, el liderazgo de Moisés, es la primera porción que acabamos de leer allí en el Éxodo capítulo 18. Liderazgo de Moisés. ¿Usted se acuerda cuando Jetro visitó a Moisés después que había cruzado el mar con 600,000 hombres? ¿Cómo Dios había obrado con Moisés? ¿Cómo había destruido Moisés con la varita todo el ejército del faraón? ¿Cómo los israelitas todos habían sido salvos? ¿Y cómo Dios estaba con ellos? Eso lo escuchó su suegro Jetro y vino a visitarlo a Moisés algunos días después de esta gran hazaña. Y trae a la esposa de Moisés, Jetro, su hija, sus nietos, porque Moisés había ido solo, y lo visita. Y toda la palabra del Señor, Jetro, dice la palabra, Jetro era sacerdote de Madián. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés contó al suegro todas las cosas que Jehová había hecho. Y se alegró Jetro, dice el versículo 9 del capítulo 18, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, por haber librado a Israel de la mano del faraón. Y Jetro dijo esto: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y libró al pueblo de la mano de los egipcios. Reconoció Jetro y sigue diciendo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y tomó Jetro a su suegro Moisés e hizo holocausto y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con su suegro Moisés delante de Dios. Jetro reconoció la unción de Moisés
frente al pueblo cómo el toque de Dios estaba sobre este hombre Moisés. Lo reconoció. Eso fue el primer día. Pero qué gran sorpresa el segundo día. Moisés se levanta en la mañana y se va a trabajar. Y el viejo Jetro, con todo respeto, decimos los argentinos viejo con mucho respeto, mira a Moisés y ¿qué es lo que ve? Lo ve a Moisés sentado en un lugar y una línea larga de personas esperando. Dice la palabra, desde la mañana hasta la noche. Y todo el día Jetro allí mirando. Él reconoció la unción de Dios, Jetro, que tenía Moisés. Pero al día siguiente se sorprende del trabajo que estaba haciendo Moisés. Y Moisés era uno de los hombres más sabios de toda esa generación y de muchas más generaciones. Pero sin embargo hacía el trabajo él solo. Cuando termina el día, viene Moisés cansado y Jetro le dice, ¿qué has hecho? Y dice, estuve trabajando, pero todo el día. Tú estabas allí y toda la gente sin trabajar. En otras palabras, toda la gente esperando hablar contigo. En otras palabras, mañana vas a hacer lo mismo. 40 años, él no sabía que iba a estar 40 años, pero 40 años haciendo lo mismo. No, Moisés, estás equivocado. Tienes la unción, pero estás equivocado. Tienes la unción de Dios, pero estás equivocado en la estrategia. Porque él era sacerdote. Dice, ahora te voy a dar un consejo. El día anterior reconoció la unción de Dios, pero el siguiente día se da cuenta que está equivocado en la estrategia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos toda la unción, pero cómo estamos equivocados en la estrategia? Y el diablo nos hace pensar en nosotros mismos. Y el evangelio es todo para mí. Y el reino es todo para mi iglesia. En vez de edificar el reino de Dios, edificamos nuestro propio reino. Y entonces pensamos en nosotros. El creyente también piensa en él. El pastor en su iglesia, la denominación en su iglesia. Y nos olvidamos de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no está dentro, sino está afuera. Pero Moisés, sabio, dice el proverbio, instruye al sabio y aumentará el saber, capta la idea. El día anterior contó sus ganancias, sus victorias, pero frente a la realidad, capta la idea y mire qué consejito que le dio el suegro Jetro. Le dijo, busca hombres y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles. Y todos ustedes los pastores tienen este bosquejo. Y me gusta pensar en Moisés para hacer algo simple. ¿Usted recuerda los discos long play que daban vuelta y porque daban vuelta salía la música? Nosotros le llamábamos la púa para poner en el disco long play. Yo no sé cómo lo dicen aquí en México, pero poníamos la púa, la aguja y comenzaba a dar vuelta el disco. Y cuando terminaba una canción seguía cantando y seguía otra canción y terminaba siempre la aguja en el centro. Para identificar el liderazgo de Moisés, me gusta pensar en un long play, donde la aguja empieza afuera y termina siempre en el centro. El liderazgo de Moisés me gusta llamarle liderazgo para organizar internamente. ¿Sabe por qué? Tenía 600,000 hombres, pero tenía que elegir, cada 10 hombres tenía que poner un líder. Así que tenía que tener 60,000 líderes de 10. Es casi un estadio de fútbol lleno de líderes de 10. Pero tenía que tener líderes de 50. Tenía que tener 12,000 líderes de 50. Tenía que tener líderes de 100. Tenía que pensar en 6,000 líderes de 100. Tenía que tener líderes de 1,000. Tenía que pensar en
600 líderes de 1000. Ese fue el consejito. Casi 72.600 líderes. Un estadio de fútbol lleno. Claro, tenía 40 años para hacer ese trabajo, ¿no es verdad? Ese fue el consejo de Jetro. Eso es organización interna. Por muchos años yo estaba confundido con esta organización. Cuando les dije ayer que tuve que leer la Biblia de nuevo, pude entender perfectamente también el liderazgo de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque cada denominación tiene el liderazgo de Moisés. Cada iglesia tiene el liderazgo de Moisés. ¿No es verdad que cada 10 miembros tenemos un maestro de escuela dominical en nuestras iglesias? Cada 50 algunas iglesias tienen líderes, pastores. Cada 100 tienen pastores. Cada 1000 hay superintendentes, presidentes, pastores con iglesia de 1000. Lo tenemos, porque eso era para organización. Con esa organización, con ese liderazgo, Moisés no tenía que conquistar al amorreo. El liderazgo ese era para organizar a los judíos. Y nosotros estamos de acuerdo de tener una iglesia organizada. No podemos armar iglesias desorganizadas. Tenemos que tener el pastor, la junta, los directivos, el tesorero, el secretario, tener los números bien. Y para eso se necesita la organización interna. Y cada iglesia ya lo tiene. No se tiene que preocupar. Es más, estamos muy bien organizados hacia adentro. Ese no es nuestro problema. Estamos bien organizados hacia adentro. Y a veces demasiado organizados hacia adentro. Pensando siempre en nosotros mismos. Con este liderazgo, Moisés no tenía que conquistar, solamente tenía que organizar a los judíos, poner sus leyes, mandamientos, hacer sus doctrinas, preceptos, ceremonias. La estrategia era proteger al pueblo para que no se contaminara con el otro. Con esta organización no tenían que conquistar al amorreo, ni al jebuseo, ni al filisteo. A esto me gusta llamarle organización interna, para poder entender el cuadro, los principios bíblicos de liderazgo. Pero rápidamente vamos al otro extremo. Liderazgo, el de Moisés es liderazgo para organizar. Pero el liderazgo de Jesús, me gusta llamarlo liderazgo para conquistar. Es distinto. Es distinto por varias razones. Moisés tenía gente y no tenía líderes. Empezó con gente y después puso los líderes. Jesús empieza con líderes para tener después la gente. El liderazgo distinto. No tuvo un pueblo, primero tuvo sus 12 y pasó mucho tiempo con los 12. Algunos de los 12 captaron la idea y la escribieron, y nosotros tenemos la palabra hoy escrita. ¿Se acuerda por Mateo? El cobrador de impuestos nos escribe el primer evangelio. Uno de los apóstoles más jovencito, el que vivió más tiempo, el que se quedó hasta el año 100, escribe el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, captando la idea. Ellos fueron empapados de la palabra de Jesús. Jesús no solamente enseñó el discipulado, sino que lo practicó. Y después que lo practicó, lo mandó. El discipulado no es un ministerio. Algunos dicen, yo no tengo el ministerio del discipulado, yo tengo el ministerio de la música. Entonces yo no hago discípulos. No es un ministerio, es un mandato. Por tanto, id y haced. No dice así con la música. No me manda a mí a ser músico, porque sí le puedo decir que puedo fracasar. Ni para la batería he servido. Cuando era joven, ni para golpes no podía dar el tono ni con la batería. Y para cantar tampoco. Sin embargo, probamos todos nosotros los ministerios.
Recuerdo cuando era jovencito cantaba en la iglesia. Y las hermanas terminaban y decían: que Dios te bendiga, sigue cantando. Teníamos un pequeño equipo y nos juzgábamos entre nosotros. Decía: Bruno, no cantes más, me decía mi compañero. Hasta en un momento le digo: pero tú me dices que no cantes, Rogelio. ¿Te sientes celoso porque yo estoy cantando? Y él también cantaba. Y dice: que desafinas, Bruno, desafinas mucho. Y yo le digo: pero todas las hermanas me dicen que canto bien. Sí, dice, porque son sordas. Nos animaban las hermanas. Y pronto me di cuenta y dejé de cantar. Cada uno de nosotros busca los ministerios, pero en el discipulado no. El discipulado es un mandato. Siempre, siempre hay alguien que me puede enseñar a mí. Yo estoy en un andamiaje en el discipulado donde siempre hay alguien que me enseña, pero al mismo tiempo siempre hay alguien a quien yo puedo estar enseñando. Recibo, retengo y entrego. Ese es el discipulado. Recibí la salvación, la retengo y la tengo que compartir. Eso es lo que el Señor quiere. Muchos cristianos reciben la salvación, la retienen y no la comparten con nadie, porque no tienen el ministerio. ¿Qué ministerio? Él quiere que seamos testigos. No quiere que seamos jueces, testigos. Él quiere que seamos testigos, no quiere que seamos abogados. ¿Quién es el abogado? Es Cristo que trabaja allí, defendiendo. ¿Quién es el juez? Es Dios que está aquí. Nosotros somos testigos, nos sentamos al costado y decimos lo que hemos visto y oído, y eso lo puede decir todo. Todos pueden decir esto. El primer hombre que encontramos en el Nuevo Testamento tenía 4 horas de vida cristiana. Hoy no lo pondríamos ni para entregar tratados allí en la puerta, porque la noche anterior durmió en el cementerio. Cuando se encontró con Jesús estaba desnudo. Su nombre se llamaba Legión. Estaba endemoniado. Los espíritus salieron, los demonios salieron y fueron a los cerdos. Murieron 2000 cerdos y declararon a Jesús persona no grata de la ciudad de Gadara. El Señor Jesús vino a la mañana y se iba a la media tarde. Y cuando lo declararon no grata, el Señor se iba y subió a la barca. Y los discípulos también se subieron a la barca. Y venía el ex endemoniado. No sabemos su nombre. El último nombre que teníamos era Legión, pero ya no se llamaba más Legión. Ya Cristo había perdonado sus pecados. Ya era un cristiano. No tenía la fama de cristiano, pero ya Cristo vivía en su corazón. Y viene y le dice el Señor, el ex endemoniado quiere irse con el Señor Jesús y dice: no, un momento, a mí me echan, pero a ti no. Tú te quedas aquí. No cuentes lo que sabes, entre otras palabras, porque no sabes nada, pero cuenta lo que el Señor hizo en tu vida, ya. ¿Y sabe lo que sucedió? Comenzó él a contarlo. Y dice la palabra, qué lindo que lo siguieron, porque hay fruto de lo que hizo el ex endemoniado. Yo no me daba cuenta de estos detalles. Fue a Decápolis, había 10 ciudades y dice la gente se mantenía, se maravillaba de las cosas que él estaba contando. 4 horas de vida cristiana. No sabía un corito, no había leído la Biblia, pero ya tenía a Cristo en su corazón y era mejor que lo dijera, porque sus pecados habían sido perdonados. No hay que esperar 5 años para que pueda la persona contar lo que el Señor hizo en su vida. Ya es tarde. En 5 años el creyente, si va a todas las reuniones, está 2000 horas sentado en los bancos. Estaciona sus 70 kilos en 40 centímetros cuadrados durante 2000 horas. Escuchó 1000 sermones. Cantó 3000 himnos y algunas iglesias cantaron 50,000 himnos o coritos. Y no ganó un alma para Cristo. En los años 80 estaba esta estadística y la decía un mexicano, nuestro hermano Vidal Valencia, y yo la escuché y era verdad. De cada 100 latinoamericanos cristianos, 95 no habían tenido el gusto de ganar un alma.
¿Por qué? Porque recibimos el Evangelio y lo retenemos, pero no lo contamos, no lo practicamos. ¿Cómo vamos a crecer? El pastor, por más que sea habilidoso y sea un gran predicador, tiene que tener un equipo. Cada vez que la Biblia habla de ministerios y dones, es todo el cuerpo el que se tiene que mover. Por eso que el Señor Jesús dijo: recibiréis poder. Sin este poder no se puede hacer. Le dice a sus discípulos. Sus discípulos tenían 3 años de estar con el Señor Jesús. 3 años. Habían practicado el discipulado. Habían caminado sobre el agua. ¿Se acuerda Pedro? Tal vez Pedro tendría 50 años, 30 años de pescador. Siempre que saltaba de la barca y se metía en el agua, siempre se metía en el agua y se hundía. Pero ese día le dijo: Señor, si eres tú, di que yo baje de la barca. Y puso el pie. Y cuando puso el pie era tan duro el agua como es este piso. Y caminó sobre el agua. No solamente que ellos vivían y comían, sino que practicaban el discipulado en vivo y en directo con el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esto era discipulado. Veía a los muertos resucitar. Pudo ver a Moisés y a Elías, Pedro, Juan y Jacobo. Estaban absorbiendo lo que es el cielo. Tuvieron el privilegio de verlo. Por eso que después eran leones y predicaban el Evangelio hasta la muerte. Y dice la tradición que Pedro dijo: no tengo el derecho de morir como Cristo crucificado, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Porque habían visto. Pero a los 3 años tenían toda esa práctica. Habían visto la gloria del Señor, pero no tenían poder. Por eso que el Señor les decía: esperen, no se vayan, es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me voy, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. No nos deja solos. La Trinidad trabaja con la Biblia. Dios habla en el Antiguo Testamento. Jesús está en vivo y en directo en los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo está con nosotros. Es la Trinidad que está actuando. No estamos solos. El Señor le dice: esperen y van a recibir este poder. Porque así no los puedo mandar. No los puedo mandar a conquistar el mundo. Porque no tienen fuerza. Una niña le dice: tú eres uno de ellos. Porque tenía el vocabulario de un discípulo. Su vocabulario era más fuerte que su poder. Y una mujer se da cuenta. Y él dice: no, lo niega el Señor. Y a la media hora otro viene y le dice: tú eres uno de... No. Y cuando vino el tercero ya dijo cosas pecaminosas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, se levanta Pedro y dice: ustedes fueron los que mataron al maestro. Ustedes lo hicieron. El Señor dice: recibiréis poder para testificar en Jerusalén. Nos dice dónde empezar. Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén para ustedes? Para mí es la ciudad de Pilar, porque yo vivo en la ciudad en Buenos Aires y vivo en una ciudad de Pilar. Yo hace 12 años que no soy pastor directo, pero estoy empezando una iglesia en mi propia casa, porque esto lo tenemos que vivir. Cuando hicimos el plano de la casa con mi esposa, hicimos: esto va a ser una iglesia. Y no pusimos paredes, así que movemos un poco los bancos y las sillas y metemos 40 personas allí. Y vienen los vecinos y se han convertido. Y muchas veces yo no los conozco, me los presentan. Hay uno de los muchachos que viene allí, que es el pastor interino. Yo no puedo tomar la responsabilidad, pero mi casa está allí porque es una luz. No estoy aquí solamente hablando de plantar iglesias como profesional. Hace 20 años lo hicimos, lo estamos haciendo. Esto es una aventura de ganar almas a los pies del Señor. Cada minuto, cada momento tenemos que tener la pasión. No solamente está el llamado, la visión, sino que tiene que haber una pasión las 24 horas del día. Pensamos en otras personas. Es lo único que vamos a poder llevar. Después de nuestra salvación, lo único que vamos a llevar son almas salvadas a los pies de Jesús. Y por eso que tenemos que invertir nuestra vida. Y ahora que viene la cruzada con el doctor Luis Palau en 3 meses aquí,
Tenemos que motivar a todo nuestro pueblo para tener esta pasión. Esta es la oportunidad para esta ciudad, para muchas personas que no tienen a Cristo. ¿Se acuerda cuando usted no tenía a Cristo y vino el Evangelio y vino la solución? Pues esta es la oportunidad para los otros, no es solamente para nosotros. Jesucristo hizo un liderazgo de conquista. Fíjese, Él empieza solo, tiene 12 discípulos, 70, 120 en el aposento alto. 500 lo vieron a Él. Y Hechos de los Apóstoles habla de 3,000, 5,000 y gran multitud. Y me gusta comparar no como un disco ahora lo de Jesús. Me gusta ser gráfico, ser simple y práctico. Si a Moisés lo comparábamos con un disco long play donde poníamos la púa en la punta del disco y terminaba hacia adentro, me gusta pensar el liderazgo de Jesús como una sierra circular, donde el poder empieza en el centro, pero su acción siempre está allí donde están los dientes. Y los dientes tienen que estar bien afilados para cortar, bien comprometidos. Y no puedo dar una charla de carpintería aquí, pero usted me entiende, hermano varón y hermana también, de que la sierra tiene que estar afilada, tiene que tener fuerza, poder para dar vuelta. Y eso es la oración. Cuando nosotros oramos, la sierra circular empieza a tomar velocidad. Si no oramos, podemos poner en una sierra, y le doy solamente un ejemplito aquí. Esa sierra circular, usted pone 2 escarbadientes, 2 palillos, y pone y traba la sierra, y el motor puede tener 2 caballos, y usted lo prende, y esos 2 palillos hace que la máquina haga y no da vuelta, ¿no es verdad? Aquellos que son algo carpinteros saben que es así. Si no lo hizo, pruebe. Pone 2 palillos trabando los dientes y prende el motor y no da vuelta. Corta la sierra por velocidad. Y cuando la sierra toma esa velocidad y hacen, usted pone un pedazo de madera duro y lo corta. Nosotros tenemos que tener eso. ¿Qué es lo que lo hace dar vuelta a esa sierra? Es la oración. Cuando usted empieza a orar, usted empieza a tener fuerza espiritual. Por eso que pensando nosotros en otras personas, antes de hablarle a esa persona, se lo decimos primero a él. Tenemos 3 meses para poder decirle a cada una de estas personas: Señor, yo lo conozco, trabaja conmigo, lo quiero invitar, pero tengo miedo. Y seamos prácticos, seamos sinceros con el Señor. Tengo miedo, pero tú me vas a ayudar. Y el discipulado no falla.